Ustedes saben que cuentan con nosotros para lo que sea y cuentan desde que esto empezó. O sea, algo que uno normalmente no le dice a los políticos porque nunca piden ayuda. Si necesitan ayuda, pídanla. Porque a veces los políticos se pierden con la soberbia o se pierden pensando que siempre van a estar acá. Fumar, la gente se obsesiona mucho por el tema de que nadie lo hace en la televisión, pero todo el mundo fuma en los cortes. Es ridículo, ¿me entendés? Porque yo trato de parecerme en la vida a lo que soy en la televisión o en la radio. O sea, no tengo por qué ocultar nada y trato de ser lo más normal que soy. Hay un manejo irresponsable de todo el tema de la violencia. Hay chicos muy manipulables a los que les están contando una historia que no era así. Y hay violencia social creciente porque la situación social se deteriora. Entonces, en un contexto así, con fanáticos, que es lo que más me preocupa de todo, cualquier cosa puede pasar. Me parece que estamos muy enfermos, que este país está muy mal, estamos muy mal de la cabeza todos. Es muy perverso lo que pasó después, porque después se dio todo vuelta. Y nosotros pasamos a tener que explicar que esto era cierto. Yo me siento cómodo en el aire. Para mí estar en un medio es como estar en casa, o sea, no hablo distinto como hablo en mi casa, hablo con la gente, por eso me gusta hacer programas con gente también, porque hablo con la gente como hablaría tomando un café. 10 preguntas que nunca se le pueden hacer a la presidenta. 10 temas, 10 preguntas. Nunca habla de la inflación. No dice una palabra sobre la inseguridad. Muchas veces la gente me pregunta a mí en la calle quién roba más. Para mí no tiene ningún sentido discutir quién la tiene más larga. El problema acá es que no hay que robar. Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina y a esa división yo la llamo la grieta. La grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. El gobierno en algún momento se irá. Vendrán Florencia, Máximo, Néstor Iván, lo que sea, y después se irán. Y la grieta igual va a permanecer. Porque la grieta ya no es política, es cultural. No por esperado deja de doler, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ha muerto Jorge Lanata a los 64 años de edad. Había nacido en septiembre del 60 y muere hoy. ¿Cuál fue el cuadro que le provocó la muerte? Tiene mucho sentido hablar de eso. Aparentemente fue un fallo renal al final, pero 6 meses está se venía esperando, claro, desde junio. Complicación cardíaca, pero una vida también muy castigada y muy signada por las enfermedades, ¿no? Así es. Hoy escuchaba, entre muchas cosas que se dijeron de Lanata y que seguiremos diciendo, por supuesto, era periodista, era un colega, ¿no? Decir, ojo, que Lanata no era solo un periodista, le escuché decir. Como relegando el rol de periodismo a un rol menor. Bueno, quizá los periodistas menores no seamos periodistas. Los periodistas mayores generan un acontecimiento mayor. Lanata era un gran periodista y fundamentalmente era un periodista. Nacido de la gráfica, luego saltó con recursos muy innovadores a la televisión, a la radio, y ahí se movía, ¿no? Como pez en el agua, cuando a veces de la gráfica sí, quienes van a esas plataformas cuesta un poco más. Yo lo quería marcar porque siendo un poco de nuestra generación, Roberto, un poquito más, bueno, un poquito más chicos somos que pero no mucho, pero era nuestra generación porque fue un periodista que irrumpe como tal en la democracia, digamos, en el fervor democrático del alfonsinismo. Sí, porque él empieza a moverse en los medios justamente en esa época, 82, 83. Muy joven, a los 14, 15 años empieza. Él dice que a los 12 hizo su primera nota cuando le mandó, en la escuela le mandaron a hacer, le dijeron que escribiera sobre Conrado Nalé Roslo, que era un escritor que 2x3 te lo decían en la escuela que había que... Y dice, yo agarré la guía telefónica, dice, me fijé Conrado Nalé Roslo y le llamé y le fui a hacer una nota. Dice que tenía 12 años y que ese fue su comienzo en una vida difícil, dura. Se enteró a los 50 y pico de años que era adoptado. Dice que lo crió un padre muy duro.
Él mismo reconoce su adicción a las drogas, fumaba 60 cigarrillos por día, entre 60 y 80 de acuerdo al biógrafo. Y trasplantado renal, con apnea, con muchísimas dificultades, trombosis, y había tenido... a mí me parece que él mismo se definía como periodista, y todo lo que hizo, digamos, lateral al periodismo, ser escritor, hasta actuar en espectáculos y demás, estaba asignado todo y atravesó todo por una profunda vocación periodística. Es más, cambió el periodismo en la Argentina, trajo algunas corrientes que venían de otros lugares del mundo, en lo que se llamó en los 80 como el nuevo periodismo, y hizo que redacciones enteras, nosotros estábamos en ese momento en redacciones de los grandes diarios argentinos que hacía 40, 50 años que no cambiaban a partir de la irrupción de los productos que él generó, fundamentalmente Página 12, el 86, el 87, quebró el periodismo, hizo que todo el mundo cambiara la forma de hacer periodismo. Y logró con Periodismo para Todos un éxito de un programa político en la televisión abierta, ¿no? Que eso era el gran distintivo, porque esos programas de nicho había habido otros. Al cable. Tiempo Nuevo había sido un programa muy exitoso. Sí, pero en los últimos muy exitoso. años, ¿no? Quiero decir, ha hecho muchas cosas muy buenas, ha tenido fracasos también, reconocidos por él mismo, pero me parece que su gran obra fue Página 12 y lo que significó Página 12. Sí, fue un quiebre. Desde todo punto de vista. Fue un quiebre para el periodismo, para la cultura, fue un producto de época y marcó eso, una forma que con cierta irreverencia interpelaba al poder. Y él en eso fue consecuente, pese a lo que lo cuestionaron. Siempre estuvo en una posición, digamos, de interpelación al poder. Bueno, hasta hace poco se sentaba acá, ahora está en Buenos Aires y ya la estamos necesitando. Está Florencia Ferrero, creo que está en el estudio donde se hacía el último programa que hacía La Nata, antes de hacerlo desde la casa. ¿Cómo está, Flor? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, Laura, todos ahí en el piso. Tal como lo decías, estamos en un lugar muy especial. Estamos primero en Artear, donde están los estudios de TN, del 13, de programas que todos ustedes disfrutan a través de la pantalla del 12, pero donde salía PPT, uno de los programas de los hitos en la carrera de La Nata que recién describían, y hablamos bajito porque hoy la verdad que hay muchísimo movimiento en el canal, hay más gente de la que suele estar acá para esta altura del año, pero algunos periodistas, colegas quieren venir, dejar alguna palabra, alguna anécdota, sumar algo en este día tan especial con la noticia del fallecimiento de Jorge La Nata. Miren, este es el estudio, esta es la silla donde Jorge La Nata se sentaba, hacía sus editoriales, miraba la cámara y su palabra nunca pasaba inadvertida. Gustara, no gustara, siempre con una forma muy creativa de decir lo que él sabía. Hoy, a lo largo de todo el día, como yo les decía, había periodistas que bajaban, subían y salían al aire o escribían una nota. Muchos tenían una anécdota tanto de su formación, como por ejemplo en algunas instancias de producción, como también al aire. Muchos lo definen como un maestro que les enseñó a hacer producción en algunos casos, después salir al aire. Siempre recalcaban muchos que los desafiaba a más, que siempre te invitaba a que te superes, a que seas valiente, a que buscaras algo, ese dato que no tenía nadie, y sobre todo no solamente quedarse en el dato, sino en tener una creatividad, sobre todo en la televisión, para llevarlo a cabo, para contarlo a la gente. De hecho, él mismo también se definía así. Bueno, mi trabajo, Jorge, creo que te lo dijo a vos en una nota que tuviste la oportunidad de hacerle, que era muy importante la forma en la que él contaba lo que él sabía y que ese era su trabajo y así lo hacía. Bueno, ahí está su copa y también el cigarrillo. Una cosa que no se puede pasar por alto dentro de la vida de Jorge La Nata, en su salud y también él mismo declarándose, ¿no?, como un adicto a esto. Nelson Castro también estuvo por acá hablando bastante sobre la relación que compartían y decía, yo le dije que al estudio
no iba a venir a fumar, que mientras yo estuviera no le iba a hacer una nota él fumando. Y bueno, un poco se chicaneaban después cuando él salía desde la casa y salía fumando, pero fue una de las últimas entrevistas que dio, una de las últimas veces que se lo vio en conversación con Nelson Castro, y él también hoy lo recordaba a las conversaciones interesantes que se podían tener con él, no solamente de lo político, de lo económico, de tanto de la situación del país, sino de todo. Otros periodistas recalcaban también su interés y las ganas de divertirse con otro tipo de noticias y la importancia que les decía a las nuevas cámaras que tenía que la información sobre todo, sobre política, sobre economía, sobre farándula, sobre espectáculos, sobre cultura en general, sobre leer de todo. Algunas de las cosas que hoy se empezaron a escuchar desde temprano, desde que se conoció la noticia de la muerte de Jorge Lanata acá en Artear, que nuclea los estudios de TN, del 13, y donde se lo vio tantas veces y lo pudimos ver a través de la pantalla del 12 con Periodismo para Todos. Bueno, Flor, completísimo. Estábamos pensando en un montón de cosas mientras vos decías que Periodismo para Todos claramente marcó una época y sobre todo llevó el nivel de popularidad de Jorge Lanata, la extendió por todo el país. Él siempre fue un periodista muy popular en algunos sectores, con Página 12, luego con su programa en América y demás, pero claro, el pico de popularidad llegó con Periodismo para Todos. Periodismo para Todos hizo esa gran investigación de la ruta del dinero acá, ¿no? Que terminó marcando un ciclo en el gobierno de Cristina Fernández y le dio paso a la elección de Mauricio Macri, ¿no? Ahí se investigó y ahí se mostró. ¿Me escuchan? Sí, claro, perfecto. Sí. Mira, recién nos comentaban algunos técnicos acá, porque bueno, esta es una de las escenografías, ¿no?, que pudimos ver de PPT, pero también había otro estudio donde se grabaron algunas de las temporadas. ¿Se acuerdan del público que era muy protagonista en este programa? Se grababa en otro estudio donde justamente tiene una tribuna que ahí participaba con la gente y destacaban entre risas, porque bueno, se les vienen a la cabeza algunas anécdotas que se acuerdan de esos momentos de adrenalina que se siente a la hora de salir al aire en la televisión, que él era muy detallista con la estética, con su estética también, ¿no?, a la hora de vestirse, los sombreros o los sacos, los colores, pero también en la escenografía, en qué había, en qué no, en el logo ahí que lo estamos viendo, que también es todo un hito, y no es casualidad, ¿no?, esto, más de 20 Martín Fierro ganó, 23 Martín Fierro, que también hay algunos que quedaron en la memoria de todos para siempre. Hablar de la grieta no es lo mismo decir grieta hace más de 20 años que después que Lanata lo haya utilizado en un discurso que fue tan fuerte y que nos quedó a muchos en el recuerdo y después lo repetimos. Te podía gustar o no las columnas políticas, pero Lanata cuando se encendía y lo escuchabas. Bueno, y casualmente vamos a tomar eso último que dijiste para introducir lo que vamos a poner al aire ahora. Recién vimos un segmentito de cuando en una entrega de Martín Fierro en el año 2013 gobernaba Cristina, ¿verdad? Cristina. 2013. Segundo mandato. Jorge Lanata acuñó para todo el país y anticipó lo que iba a pasar en el año después con ese término de una manera notoria, la palabra grieta. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina, y a esa división yo la llamo la grieta, la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno, porque la grieta ya no es política, es cultural. Es una grieta cultural en sentido extenso. Tiene que ver con cómo vemos el mundo. Ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. Antes había más gente que yo saludaba acá. Ahora hay menos. También antes había más gente que me saludaba a mí, ahora hay menos. Ha provocado una grieta, una división. Esta historia de que quien está en contra es un traidor a la patria. Y se debe tener que poder estar en contra sin ser un traidor a la patria. A ver, yo creo realmente que todos somos la patria,
Creo que todos somos el país. Creo que nadie tiene el copyright de la patria. La Argentina no es una marca registrada de nadie, de ningún partido, de ningún movimiento, de nadie, de ningún gobierno, sea el que sea. La verdad tampoco. Nadie tiene el copyright de la verdad. Y ojalá alguna vez podamos superar esta grieta, porque, ¿saben qué? 2 medias argentinas no suman una Argentina. 2 medias argentinas son 2 medias argentinas. No suman una Argentina entera. No sé si alguien quiere decir algo. No, testimonio me parece dicho ayer, después a la luz de todo lo que pasó, porque efectivamente hasta ese momento no se había utilizado la palabra grieta para definir el concepto del que estaba hablando. A una cosa que pasaba, ¿no? Esa división ya entre familiares, amigos, compañeros. Bueno, algo que, digamos, el antagonismo fue central en la historia argentina, desde la época de la formación, ¿no? De la historia argentina veníamos con una serie de antagonismos que tenían en su momento esos nombres, pero esto que estamos viviendo, que todavía es una etapa que se abre en marzo del 2008 y que todavía no se ha cerrado, esta etapa de grieta la bautiza la Nata. Claro, yo no puedo hablar obviamente de unitario, cómo eran las familias en unitarios versus federales, y tampoco con propiedad de haber vivido peronistas, antiperonistas con los primeros gobiernos de Perón. Pero a mí me parece que lo que denunciaba en ese momento la Nata fue algo que no había ocurrido en la etapa democrática, digamos, del 80 y pico, que vos te dejaras de saludar con personas por pensar diferente. Sí, familias partidas, que se dejaron de invitar, que se dejaron que está bien, eso estaba ocurriendo, pero la Nata fue el primero que le puso un nombre y lo puso a consideración. Y sigue ocurriendo hoy. Sí, de hecho, todo lo que se ha escrito y teorizado y discutido políticamente era sobre esa... Porque en realidad él también tenía esa capacidad de síntesis, ese olfato periodístico para, bueno, la ruptura que hablábamos recién que implicó Página 12 para titular y demás, para poner en muy pocas palabras y sintetizar conceptos, ¿no? No solo en esto, ocurrió en un montón de cosas que la política y la sociedad argentina terminó hablando a partir de conceptos que habían surgido o en programas o en notas que escribía la Nata. Muy cerca, poco después de esas expresiones de la grieta, la Nata vino a la Feria del Libro acá en Córdoba. Lo mandaron al Parque de las Naciones para que no estuviera en el centro. Esa es la verdad, diciendo que no, que como él fumaba no podía estar en el Teatro Comedia. Lo cierto es que la organización de aquel momento, en época de gobierno de Cristina Fernández Kirchner, la organización de acá de Córdoba, no quería que viniera la Nata acá. Una gran discusión muy fuerte en el medio de la comisión de la Feria del Libro y finalmente la Nata vino. Tuve el enorme honor de haberle propuesto en nombre del curador de la feria, porque yo le iba a hacer la nota y estuvimos hablando y me dice, bueno, ya que está, propongámosle que venga a la Feria del Libro en la casa de él, donde finalmente terminó haciendo sus programas. Es un departamento precioso en Barrio Norte frente al puerto. El estudio de radio. Frente al puerto, donde después montó el estudio de radio. Un pedazo de esa nota. Fumar, la gente se obsesiona mucho por el tema de que nadie lo hace en la televisión, pero todo el mundo fuma en los cortes. Es ridículo, ¿me entendés? Porque yo trato de parecerme en la vida a lo que soy en la televisión o en la radio. O sea, no tengo por qué ocultar nada y trato de ser lo más normal que soy, ¿me entendés? La crítica te importa cuando viene de gente que te importa. También eso tiene que ver, ¿no? Es imposible estar con todos bien. A mí me encantaría que eso pasara, te digo, yo hago un laburo, a cualquier persona. Cuando uno hace un laburo público, yo los pondría todos en fila y hablaría con todos. Si vos me das tiempo, hablaría con todos, los conocería, les explicaría por qué soy como soy. Lo que pasa es que no lo puedo hacer. O sea, el gobierno está haciendo todo lo posible para tratar de identificarme a mí políticamente. Que es lo mismo que hicieron con Clarín, para cagarlo. Transformarlo en un partido político. ¿Y sabes qué pasa? Yo no soy político, no lo quiero ser, no soy periodista para hacer otra cosa, solo quiero ser lo que soy. Yo me he peleado con Alfonsín, me he peleado con Menem, con De la Rúa, con Duhalde, me peleo ahora con los K. Está bien, es lo que yo tengo que hacer. O sea, mi laburo es contarle a la gente lo que yo sé y puedo probar y contárselo de la manera más creativa posible. Ese es mi laburo. Y eso siempre te va a llevar a pelearte con el poder. Yo estoy en contra de la idea de periodismo militante. A mí me parece que un periodista ni siquiera tiene que estar afiliado a un partido político. Me parece que está mal que un periodista haga prensa, por ejemplo.
que hago prensa para el diputado, está mal. Me parece que no solo hay que ser, sino también parecer, y que esas cosas hay que cuidarlas. Yo frente a eso lo que trato de poner es un discurso, si querés, hiperprofesional. Lo que hay que hacer es volver a la profesión. Acá la gente lo que espera es información bien contada. Que es que parece que en el periodismo desaparecieron los hechos. Ahora lo importante es quién lo dice y no el hecho en sí. Y eso es terrible. No puede ser que todo esté supeditado a quién lo dijo, ¿me entendés? O sea, nos quemaron la cabeza haciéndonos pensar que, aparte que los periodistas somos cagatinta que obedecemos a las empresas. Y eso tampoco es así. Sí. Hay de todo. Hay cagatinta que obedecen a las empresas y hay otros que no. ¿Me entendés? No es todo igual, ¿no? Me parece que es importante ver eso, porque si no, desaparece la realidad. Si desaparecen los hechos, todo es opinable. ¿Sos valiente o sos temerario? No, soy cagón, me animo a mucho menos de lo que me querría animar. Si yo me animara a todo lo que quiero sería un desastre. Pero con los años he ido ganando cada vez más libertad. Es muy difícil vivir de acuerdo con lo que pensás. No es fácil. Porque aparte no importan los demás en eso, importás vos. Vos sabés cuándo vivís de acuerdo con lo que pensás o no. Entonces es como una cosa constante que te dice, vos pensás tal cosa, no seas trucho. El hecho, por ejemplo, ahora de que el programa mida tanto, para mí es libertad. Eso significa libertad. Eso es importante que la gente lo entienda. O sea, si ellos nos ven, nos hacen más libres, ¿me entendés? Porque nos hacen más necesarios para la estructura. Ahora también, mira, yo hace años, estando en América, hace bastantes años, yo un día me convencí que yo me podía ir cuando tuviera ganas. Y esa sensación es buenísima. Saber que me importa un carajo y que si me tengo que ir me voy, ¿me entendés? O sea, yo no soy un tipo de la televisión, no soy un tipo de... O sea, yo puedo vivir sin esto. Entonces, y ojo, no es que tengo un canuto en el banco, o sea, yo laburo de esto. Gano muy bien, todo, pero laburo de esto. Pero no importa, ya algo haré. Esa sensación de decir, viste, y bueno, veré qué hago. En esa última parte de la charla, creo que la Nata tocó lo que para mí es su mayor virtud, porque, a ver, un periodista de raza, de ley... Clase magistral de periodismo, ¿no? Sí, es un periodista talentoso, muy creativo, tremendamente creativo, muy capaz en lo que hacía, muy formado culturalmente hablando, pero a todo eso, la frutilla del póster era que tomaba riesgos. Era un periodista valiente. Tomaba riesgos, no cualquiera tomaba esos riesgos. Así, está bien, ganó mucho y también perdió un montón. También perdió un montón. Bueno, de hecho, y perdió hasta económicamente, porque se caracterizó por lanzar una serie de emprendimientos, de revistas, de programas de radio, de producciones televisivas, en donde él siempre decía que muchas veces no le fue bien económicamente, ¿no? Como que por ahí uno de los que no tenía mucha constancia para que esos productos que eran muy exitosos se sostuvieran en el tiempo, como que se aburría de sus propias creaciones. Claro. Sí, se aburría. Necesitaba cambiar. Fíjate que hizo programa de entrevistas, preguntas y respuestas, documentales, películas en cine. Actuó en el teatro, en el Maipo, se puso un plumero en la cola. Absolutamente versátil. Sí. Absolutamente. ¿Sí? Pero en cada una de esas actividades extra no abandonaba la esencia del mensaje periodístico. El ordenador era su capacidad periodística, que la tenía, como decíamos recién, casi desde la adolescencia. Y él, en ese discurso periodístico, era capaz de tener esa versatilidad. Y de bajar a tierra temas muy ásperos, ¿no? Le gustaba todo, le gustaban los chismes, le gustaba la política, la economía, le gustaba la cultura, pero lo hacía de una forma llana, con un lenguaje directo, muchas veces demasiado provocador y mordaz. Pero bueno, eso hacía que tuviera público masivo, ¿no? No de nicho. Y en un momento de la entrevista que le hacía, él habla de que, bueno, que pudo haber tenido la posibilidad de haber participado en política y no lo hizo. Hoy lo escuchaba a Martín Tetaz, el diputado del radicalismo, que cuando le dijo que iba a dejar su programa porque él empezó en el programa de La Nata, para dedicarse a la política, La Nata hizo todo lo posible para convencerlo de que no lo hiciera. Él lo consideraba desaconsejable dar el paso desde el periodismo a la política partidaria, ¿no? Algunos mensajes de despedida en las redes sociales. Daniel Haddad, que la tierra te sea leve, despido el mejor de mi generación, el más creativo, el que más provocó el poder. Reconozco que como tantos tuve una relación buena y mala con Jorge Lanata. Al comienzo la competencia no tuvo límites. Desde 2014 nos acercaron la madurez y el periodismo, y a partir de ahí compartimos el respeto y el afecto. Te vamos a extrañar.
Y me gustó el de Mirta, lo tenía el de Mirta Legrand. Bueno, Patricia Bullrich primero. Despedimos a Jorge Lanata, un periodista que marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción que tanto daño le hizo a nuestro país. Mientras muchos políticos eran cómplices, él iba al frente, disruptivo y sin miedo, capaz de pasar de página 12 a las ideas de la libertad y la república. Con su incansable compromiso con la verdad, desenmascaró las peores maniobras del kirchnerismo, exponiendo cómo el poder se utilizó para enriquecerse mientras el pueblo sufría. Gracias por tu entrega, Jorge. Mirta Legrand, falleció uno de los mejores periodistas de la historia argentina, un ser excepcional. Querido Jorge, estará siempre en mi corazón. Milei no ha puesto nada, ¿no? No, todavía no. Ha tenido, bueno, Milei en su momento fue el último gran enfrentamiento que tuvo Lanata, ¿no? Porque poco antes de su internación, Milei lo acusó de ensobrado y Lanata anunció e inició acciones legales. Bueno, Gabriel Levina, su amigo, el que estuvo con él la noche de Navidad, estuvo buena parte de su internación acompañándolo. Y de su carrera. Y de su carrera, ¿no? Sí, estuvo en El Porteño, ¿no? Con desde la revista El Porteño. Murió Jorge, único y reemplazable, el periodista. Habíamos hablado con él temprano para hablar, pero recién se excusó diciendo que se siente muy mal, que no... Macri. Macri quizás fue de las relaciones con los presidentes más con cercana. El que mejor se llevó. Sí, asistió al casamiento y demás, incluso se mostraban públicamente. Jorge, te voy a extrañar, te conocí hace muchos años, tuvimos millones de disidencias, pero las coincidencias fueron muchas más. Marcaste una época en el periodismo argentino, lideraste la lucha por la libertad y el futuro de nuestro país. Nos reencontraremos en algunos años. Gracias por tu amistad. Bueno, yo iba a decir algo respecto de eso, de cómo... Por lo que dice Bullrich, que Bullrich dijo capaz de pasar de página 12 a la idea de la libertad, como si eso fuera inexplicable. En la Argentina, Lanata y Página 12 fueron los primeros denunciantes de la corrupción menemista. Y muchos creyeron que lo que Lanata denunciaba era la economía menemista. Y Lanata denunciaba la corrupción menemista, más allá de estar de acuerdo o no con la economía, que creo que no lo estaba en aquel momento, pero él denunciaba la corrupción menemista. Cuando Chacho Álvarez y los suyos se van, la progresía argentina se fue con Chacho Álvarez, con el Frente Amplio. Toda la progresía argentina. La mitad por las ideas contrarias al liberalismo, a la derecha, llamémosle, y la otra mitad por las ideas fuertes en contra de la corrupción. Cuando apareció Kirchner, se llevó las banderas contra la derecha, pero no se llevó las banderas contra la corrupción. Y Lanata, junto con muchos intelectuales, se quedó del lado de la lucha contra la corrupción. Él se definía liberal de izquierda. Él se definía así, en una entrevista que hizo Grondona incluso. Sí. Se definió con ideas liberales, pero bueno, de izquierda porque tiene una mirada integral sobre todo, ¿no? Esa era su definición sobre sí mismo. Casualmente, hablando de Cristina, decía. Kirchner. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A menos que usted se haya creído eso de que porque habla de corrido es una buena oradora. Conozco un montón de gente que habla de corrido. Usted y su esposo hicieron retroceder a este país como nunca antes. ¿Y sabe qué? Mire, tuvo suerte, increíble, ¿no? Tuvo suerte con contar ahora con un gobierno especulador, chiquito, medio miserable, que espera que su libertad lo favorezca en las urnas. Realmente tuvo suerte. A mí me avergüenza que hayan manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a 1000 juicios, también a lo mejor porque hay cada juez que, a lo mejor algunos me droganan incluso, y me hacen pagar y pierdo todo, me pueden dejar sin nada. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Esto se llama periodismo.
Usted, una pobre vieja, como le dijo, me hizo acordar a Mujica. Sí, que sigue dando vueltas, sí. Un par de veces lo trato así. Bueno. En esos monólogos, ¿no?, que tenía dentro de programa del PPT y que captaban la atención, y bueno, que era innovador, ¿no? Porque muy lejos de lo que fue Tato Bores en cuanto a audiencias, en cuanto a público cautivado por la política, el Jorge Lanata lo logró. Uno de los primeros, me estaba acordando, ¿no? Si no el primero, uno de los primeros en usar malas palabras en la tele. Sí. ¿No? Sí, ese lenguaje coloquial. No, pero particularmente la palabra boludo, sí, por eso creo que la inauguró él en la tele. ¿No? Llevó al extremo el lenguaje coloquial en una tele que era, al menos en los temas políticos, un poco más acartonada, ¿no? Claro. En Página 12, él con 26 años tenía cuando fundó Página 12. El titulero, el que hacía los títulos de la tapa, era Osvaldo Soriano. Era una gloria de la literatura argentina y él lo dirigía, junto con otro plantel enorme de periodistas. La chispa y la creatividad de esos titulares. Aparte, jugaba con lo vertical, ¿no? Con una estética muy disruptiva para los diarios de entonces, ¿no? Esa bueno, hablando de Córdoba, en una entrevista que se le hizo acá en Seguimos, decía: yo tengo un gran recuerdo de Córdoba. Bueno, mirá, el lugar donde yo fui en toda mi vida, he dado charlas en todos lados, pero el lugar donde se juntó más gente fue en Córdoba. Sí. Yo realmente, y pido disculpas por esto, no recuerdo la plaza en la que fue. El Parque de las Naciones. No me dejaban... era el Parque de las Naciones. Sí. Bueno, yo hablé en una plaza porque no me dejaban fumar en un teatro. Sí. Y entonces, bueno, en la plaza podía fumar. Y en aquel momento el tema fue tapa de La Voz del Interior. Había cerca de 10.000 personas. Sí. Era como un recital. La gente iba con reposeras. O sea, fue realmente, para mí fue muy emocionante. Yo no veía a la gente porque en un momento, como había tanta gente, era imposible. Veía cabecitas, ¿no? Fue realmente muy lindo, muy lindo. Y bueno, y eso fue en Córdoba también. A ver, ustedes lo saben mejor que yo, Córdoba es una provincia que tiene un perfil opositor desde siempre, tiene personalidad propia, y yo creo que debe tener que ver con eso. Bueno, hacía un frío ese día en el Parque de las Naciones, era septiembre, pero hacía un frío. Pero un frío tremendo, que me acuerdo que después fuimos a comer a un restaurante por acá, y era todo el equipo de él y un equipo acá de la Radio Mitre y del canal, y tuvimos que ir a comer afuera porque él fumaba. El frío que pasamos, el frío que pasamos, por Dios. Pero bueno, así como él dice, otra cosa respecto de Córdoba, él tuvo una experiencia quizás no de las mejores que ha tenido en el periodismo. Uno de sus fracasos periodísticos fue Página 12 Córdoba. Sí. Que se llamaba así, se llama Córdoba 12, no me acuerdo. ¿Qué se llamaba Página 12? Bueno, no recuerdo si era Página 12 Córdoba o Córdoba 12. Me parece, lo charlábamos antes, creo que era Córdoba 12, bueno, me da la memoria. Como sea. Porque después vino Rosario 12. Sí, por eso, Rosario 12 sí era Rosario 12, pero el de acá, bueno, no importa. Lo cierto es que Lanata era el dueño de Página 12 en Buenos Aires. Y acá la experiencia fue más política que periodista, ¿o no? Sí. Fue una experiencia muy ligada al angelosismo. A diferencia, claro, porque a diferencia de aquel Página 12 que interpelaba al menemismo, Córdoba 12 era más funcional del poder provincial, digamos. Diríamos que fue de las dos, fue una experiencia periodística y política a la vez, que no terminó muy bien. No. Que no terminó muy bien, ni en la faz económica ni en la faz periodística. Digo que también hubo esa relación con Córdoba, de Jorge Lanata. Bueno, y después, veamos, hay algunas cosas muy interesantes. Una entrevista que le hace a Charly García, donde Charly García le pregunta, ¿vos crees que soy un artista? Bueno, dice, no lo sé, le dice Lanata, porque creo que últimamente te estás copiando a vos mismo. Te repetís demasiado. Y te repetís demasiado y vos lo sabés. Y Charly García lo mira, y yo creo que vos sos un pelotudo, le dice. En el buen sentido. Después sí, bueno, explícame, le dice Jorge. Después le aclara. Ahora, lo hemos con vos, Jorge, en más de una ocasión hemos hablado cuando se producen decesos de este tipo de personalidades que la frase de que no hay imprescindibles no es cierta. No es cierto. Hay personas como Lanata que son imprescindibles e irreemplazables. Sí. Nadie logró reemplazarlo a Lanata en ninguna de estas iniciativas que tuvo. Bueno, podrá haber otro que
qué sé yo, distinto, podrá haber otro mejor, pero como él, ¿no? Los Tato Bores son gente irreemplazable. Irreemplazable, sí. No hay, se mueren y queda el hueco ahí. Sí, yo tampoco creo en la frase, para mí, mezquina y envidiosa. El cementerio está lleno de imprescindibles. Es una frase hecha por lo mediocre, me parece a mí. Y él te decía en el 2012... que estábamos en una situación donde los hechos no importaban, la verdad no importaba, que más bien quien lo decía, y no había redes sociales, eso tiene mucho más relevancia hoy, donde bueno, hay todo tan abrumador respecto de las noticias. Y antes de irnos a la pausa, he escuchado muchos de nosotros, colegas, decir, nosotros mismos, elogiarlo de esta manera, decir que es un genio, que el hipertalento. Hubiese sido bueno haberlo dicho en vida, ¿no? Habérselo dicho en vida. Todo esto que estamos diciendo ahora. Discurso de la grieta. Bueno, Flor, volvemos contigo ahí a la zona de Canal 13, en Artear, en TN. Chicos, y miren esta amabilidad, esto es algo histórico. Estamos en el corte de Telenoche de acá de Buenos Aires y estamos nada más ni nada menos con Nelson Castro, que recién justamente hablábamos sobre la última entrevista que le hizo a Jorge Lanata, pero además de eso, de su vínculo. Nelson, gracias por hablar con nosotros acá en el corte. Un gusto, un día de mucha emoción. Digamos, a Jorge yo lo quería mucho. Éramos amigos aunque no teníamos cercanía. Nos veíamos una vez por año, nos profesábamos un gran afecto y un gran respeto y valoración. Jorge, alguien único, un distinto, un talento fenomenal y además una muy buena persona. Como ustedes vieron, además, hacedor de equipos, generoso con su gente, generoso con los otros, generoso con los colegas, reconociendo las cosas y exigente. Así que un grande. ¿Qué sentís o qué nos puedes contar sobre esta última entrevista? Algo que en su momento quizás tenía un significado y que hoy toma otro. No se lo veía bien, ¿no? Fue un comentario que hicimos. La entrevista costó, hubo que ir con un camarógrafo, con doble micrófono, le costaba respirar, vos veías que estaba más lento, que había una disociación entre la gestualidad y el cerebro. No era el Jorge Lanata de siempre en su rapidez, igualmente brillante, talentoso, profundo, pero sin esa chispa que sin duda todo su estado físico le había quitado, ¿no? Y obviamente todos teníamos, yo después de verlo ahí, lo hablé, dije, la noción de que había un futuro, no pensábamos tan dramático, pero un futuro complicado en su salud, ¿no? Así que todos tuvimos la noción de que había un Jorge Lanata afectado por su salud que no era el mismo de siempre. Se chicaneaban ustedes con lo del cigarrillo, ¿no? No, por supuesto, era un tema, mirá, él muchas veces, te imaginas que a lo largo de tantos años, a él le gustaba venir a mi programa cuando teníamos su Olimpia, pero yo le ponía una condición, acá no fumás. Y entonces él me decía, bueno, entonces no voy. Y bueno, vengas, ¿no? Y entonces ahora sí él chicaneaba porque después el programa decía, ¿viste? Ahora fumo en tu programa porque claro, lo hacía desde la casa, ¿no? Así que era un tema que él lo tomaba, él hizo un intento, pero le costaba mucho y a él le gustaba fumar, este era un tema, entonces fue un drama para él y para su familia, porque sé que su familia lo sufrió mucho. Es difícil, pero ¿cómo lo describirías hoy para despedirlo a Jorge Lanata? Mira, Lanata es alguien único, es alguien que hizo historia en el periodismo y es un valor de la República. E hizo cierta una frase que yo siempre digo, no es mía, es de Jack Anderson, ese gran maestro del periodismo estadounidense, que dice, el periodismo honesto es un instrumento clave para hacer a las sociedades más transparentes y plurales. Eso fue Jorge Lanata. Gracias, Nelson. Gracias. Ahí está, mira, ahí vuelven en un ratito y nosotros contamos con este testimonio tan valioso en el día que al periodismo, a la televisión, a los medios de Argentina les toca despedir a Jorge Lanata. Bien, Flor, muchas gracias. Recordad que Nelson Castro conduce Telenoche en Buenos Aires y que en un corte de ellos en este horario es que se ha prestado. Así que muchas gracias por la generosidad de Nelson. Gracias, Flor. Nos vamos a ir a la pausa escuchando 3 hitos de Jorge Lanata haciendo entrevista en televisión. Ahí vemos. ¿Te parece que yo soy un artista? No lo sé.
Te digo en serio, no lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. De nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Cuando a mí me presentan a alguien, yo no digo Jorge Lanata, me gustan las chicas. Te pregunto esto, si tenés ganas de responder o hicieron no. ¿Sos gay? ¿Yo? Sí. Todavía no. Soy de las dos. ¿Sos bisexual? Sí. ¿Por qué nunca lo decís en una nota o...? Porque te lo pregunto con total respeto, en serio, ¿eh? Una cosa es estar hablando así y otra cosa es cuando son esas notas... Sí, de un movilero que te para y que no sé qué. Viste que no, tampoco... Que no da para... Una cosa es cuando estás hablando, otra cosa es cuando es para decir... Todo bien, todo bien. Miren lo que está de declaración jurada. Una página en blanco, 2 en blanco, 3 en blanco, 4 en blanco. No tenés un mango. ¿Y qué quiere que ponga? ¿Lo que no tengo? No tenés un mango. Inventar ¿Podemos nada. hacer una vaquita para Barrio Nuevo? Explícame tu blanco, explícame. Acá está. Blanco, 30 lucas Esto cada. es lo mío. Esto, la sensación que da es que es trucha, ¿me entendés? Declará algo, declará un departamento, declará alguna cosa. No, está declarado todo lo que tengo. Un Está ambiente, declarado. aunque sea, ¿me entendés? Está declarado. Pero... Está en la declaración, agarrar la declaración jurada de mi mujer.